Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena música y con excusas maravillosas para el encuentro con la intelectualidad y con nuestro pensamiento profundo. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes un programa maravilloso sobre un objeto. Sí, es un objeto que ha transformado formas de pensar y que pasó de la literatura a la cultura popular y luego al cine y a un montón de expresiones culturales artísticas maravillosas. Me refiero al Santo Grial. El Santo Grial, o simplemente el Grial, es el recipiente u copa usada por Jesucristo en la última cena. La relación entre el Grial y el cáliz y José de Arimatea, ese personaje bíblico que aparece en el Evangelio de San Mateo, procede de una obra literaria. Procede del autor Robert de Boron, un poeta francés nacido entre los siglos XII y XIII en la aldea de Boron, una vecindad, por supuesto, francesa de este mundo de los poetas provenzales. Y él escribió una novela, un libro, una historia maravillosa llamada Joseph de Arimatea, publicada en el siglo XII. Según este relato, Jesús, ya resucitado, se aparece a José para entregarle el Grial, a José de Arimatea, y ordenarle que lo lleve a la isla de Bretaña. Sabemos, bueno, que la isla de Bretaña es lo que ahora nosotros conocemos como la Gran Bretaña, ¿no? Ah, y que serían los invasores germanos quienes le darían ese nombre. Y este es el nombre latino, Bretaña. Siguiendo esa tradición, autores posteriores cuentan que el mismo José de Arimatea usó el cáliz para recoger la sangre y el agua emanadas de la herida abierta por la lanza sagrada del centurión Longinos en el costado de Jesucristo. La lanza sagrada es, por supuesto, otro símbolo interesantísimo de la cultura cristiana de la Edad Media y que fue buscada, rescatada durante esas travesías que fueron las cruzadas y se convirtieron en las reliquias sagradas del cristianismo, ¿no? Y el centurión Longinos, bueno, fue, según esta tradición cristiana, el soldado romano que traspasó el costado del cuerpo de Jesús con su lanza. Y más tarde, en Britania, ya
cuando este grial llega a Britania, se estableció una dinastía de guardianes para mantener a salvo y escondido el Santo Grial, este cáliz maravilloso en el cual dice de esta leyenda, basada en la literatura, que estuvo la sangre de Jesucristo. La búsqueda del Santo Grial es un importante elemento en las historias relacionadas con el rey Arturo, lo que en literatura podría conocerse como el ciclo artúrico, o en la teoría social, digamos, en la antropología del pueblo inglés, lo que se llama la materia de Bretaña, el mito artúrico. Es el nombre que se le da a ese colectivo de relatos, de textos, de pinturas que cultivan lo más profundo, lo más, digamos, lo más elevado de esa cultura medieval inglesa, y por supuesto mezcla tradiciones célticas y lo que son las formas culturales y de representación de símbolos más antiguos de la Bretaña. Allí se encuentra, por ejemplo, la espada del rey Arturo, ¿no? Ese cuento que todos hemos escuchado y hemos visto en diferentes películas, y que de alguna manera define a la dignidad de la realeza y cómo la magia y cómo la presencia, por ejemplo, de un mago como Merlí, o estos hombres maravillosos de los caballeros de las mesas redondas, que tenían una dignidad profunda, gigantesca, y que representaban lo mejor de la constitución de lo que hoy podría ser el Estado inglés. Bueno, en este llamado ciclo artúrico, en esta materia de Bretaña, se combinan la tradición cristiana y los antiguos mitos celtas referidos a un caldero divino. Entonces, el caldero divino de la tradición céltica se mezcla en la literatura con este santo grial, con este cáliz que utilizó José de Arimatea. Y de eso vamos a estar hoy conversando en nuestro programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Envíenme sus comentarios, por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio, en Twitter y en Instagram. Estamos escuchando también de fondo a un grupo español muy interesante. Estamos escuchando a Capella de Ministers, que es un grupo creado en el año 1987 en Valencia, España, por el director, musicólogo valenciano Carles Magrener, quien toca la viola de gamba. Y con este grupo se han dedicado fundamentalmente a la interpretación de música española anterior al año 1800 y a la búsqueda de hacer música fidedignamente medieval. Así que podemos disfrutar de este tema medieval, de este asunto del Santo Grial, bueno, con una música
que tiene muchísima relación. Vamos a comenzar por la etimología, ¿no? La palabra grial, pronunciada Graal en francés antiguo, gálico portugués y en inglés medio, Grasal en los textos provenzales y Grasal en catalán, parece ser una adaptación del término gradilis, que implica la idea de un plato o una escudilla o bandeja con viandas que es llevado a la mesa en diferentes momentos. Esos momentos se llaman gradus, esos momentos de la comida. Al respecto, dice Helinan Frominum en su Chronicon del siglo XIII, gradalis o gradal en francés es un plato ancho y hondo en el cual los alimentos son presentados ceremoniosamente, de uno por vez, ante un rito durante el desarrollo de la comida. En lengua vernácula se lo llama greal, el cual satisface y a la vez da la bienvenida a una comida. Es de plata o algún metal precioso similar, en tanto que su contenido es una abrumadora serie de costosos manjares. Bueno, de allí podríamos empezar a hilar las relaciones que podría tener el término grial, santo grial, con la idea de los celtas y el caldero divino de los celtas. Ustedes han escuchado hablar antes de ese caldero divino o de esa tradición céltica. En excavaciones arqueológicas se han encontrado calderos maravillosos, lujosos, ah, con placas grabadas donde se cuentan historias geniales, ¿no? Y donde se piensa que está referida a los orígenes y a la iconografía más profunda de esta cultura, de la cultura céltica. Estos calderos mágicos, además, implican la relación con el intento de vencer la muerte, que ha sido uno de los principios fundamentales de las temáticas humanas. Vamos a hacer una pausa, solo 2 minutos, para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de esta noche, donde vamos a estar hablando sobre estos mágicos elementos que giran en torno al Santo Grial. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora. Y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando sobre el Santo Grial. Esa copa maravillosa, representada en tantas obras de arte, por supuesto. Podemos recordar, por ejemplo, la obra La Última Cena, del gran pintor Leonardo da Vinci, donde se encuentra
el grial, donde Jesús tiene a su lado esa copa que se convierte en un punto fundamental de la cultura cristiana. En la primera vez que sale este elemento realmente es a través de la literatura. El primero de los grandes escritores y además una de las cosas más interesantes que hace un parteaguas entre la literatura es el hombre llamado Chrétien de Troyes. Antes de Chrétien de Troyes, todo lo que era ficción, todo lo que era arte, que hoy conocemos como novela, que en algún momento fue conocido como la poesía o la representación épica de la literatura, estaba la lírica, que hablaba sobre los sentimientos del hombre, estaba la épica, que contaba historias, además que podían ser reales o ficticias, pero las historias de nuestros grandes héroes o de los hombres míticos de las diferentes culturas. Pero Chrétien de Troyes le dio una vuelta a esto y empezó a escribir sus relatos de ficción en prosa. La prosa estaba reservada exclusivamente a la verdad, estaba reservada exclusivamente para la historia o para los documentos oficiales. Y él, bueno, creó en su narración, creó con prosa y le dio al mundo la idea, la relativa idea de lo que estaba diciendo era en parte realidad, por la forma en la cual estaba dicho. Entonces este señor Chrétien de Troyes es el primer autor en mencionar al grial, y esto lo hace entre 1181 y 1191, que se supone cuando el poeta Chrétien de Troyes incluye a esta pieza, a este objeto en su narración Perceval. Perceval y la leyenda del Santo Grial se llama este libro, comenzado a escribir, como les comento, en el año 1180, y que comienza, además, es la primera novela de lo que podríamos llamar la caballeresca. Es la primera novela donde los protagonistas son estos caballeros andantes, estos hombres, en su mayoría hombres, no hay mujeres, sino hasta un poco la contemporaneidad, pero en la mayoría estos hombres que andan por el mundo haciendo aventuras, que son los superhéroes de nuestra actualidad. Estos caballeros, imagínense ustedes esa mesa redonda llena de caballeros, cada uno más noble y más heroico que el otro, serían como los Vengadores de la contemporaneidad. Bueno, en esa primera obra, en Perceval y la leyenda del Santo Grial, se presenta como si fuese tomada, como si cada una de las cosas que estuvieran allí fuese la transcripción de un libro muy antiguo. Y este libro, esta Perceval, la leyenda del Santo Grial, habla de la visita de Perceval, quien aspira a ser caballero del rey Arturo, al castillo del rey pescador, en el cual le es mostrado el Santo Grial. Imagínense la impresión, ¿no?, de haber visto aquel maravilloso Grial en ese castillo. Dentro del mismo hay una especie de oblea que milagrosamente alimenta al herido padre del rey. Perceval no pregunta por el significado de ese objeto, lo cual le es reprochado más tarde, aunque posee un claro simbolismo cristiano, en el cual 12 reyes reactualizan la última cena. Chrétien no explica en qué consiste el grial. La obra además se interrumpe bruscamente. El autor no lo denomina santo ni lo designa como el grial, sino simplemente un grial, y considera más importante su contenido, es decir, la hostia sagrada del catolicismo que está representada en esa oblea. El recipiente es poco importante para Chrétien de Troyes. De todas maneras, Chrétien de Troyes va a desarrollar en esta
maravillosa novela, ¿no? Como le digo, protagonizada por este joven galés llamado Perceval, que destaca por su nobleza, su coraje, su valor y su buen corazón. Esos elementos que hoy queremos tener en nuestros líderes y que se remontan, por supuesto, a esta caballería, a estos primeros caballeros andantes. Perceval vive con su madre en plena naturaleza y sin contacto alguno con el mundo. Un día se encuentra con unos caballeros y decide unirse a ellos, lo cual hunde a su madre en una profunda tristeza. En la corte del rey Arturo, a donde acude a armarse caballero, le encomiendan que derrote al malvado caballero rojo, cosa que Perceval consigue con una lanza. Tras ello, Perceval va al castillo de Gumedan Fru, un experimentado caballero con el que aprende con rapidez. Bueno, hay diferentes capítulos en esta historia, en esta novela, Perceval y el cuento del Santo Grial y la leyenda del Santo Grial. Después, el joven protagonista es enviado al castillo del Grial, ya armado caballero, y participa en la defensa del castillo Belrepied, donde conoce a la joven Blancaflor, que despierta el amor en él. Y esa Blancaflor, sin duda, nos va a alimentar también a nosotros los españoles con nuestro romance de Blancaflor, ¿no? Es decir, estamos hablando que toda la Edad Media está conectada por leyendas y por cuentos, por literatura que se va entretejiendo y va creando principios geniales, ¿no? Después de conseguir, de enamorarse, de quedar cautivado con Blancaflor, Perceval acude al castillo del Grial, esto que les estaba comentando, donde avista el rey pescador. El rey pescador, el rey tullido, el rey herido, que es este personaje que aparece además en varias de las leyendas del ciclo artúrico y que es colocado, expuesto como el último de una estirpe de protectores del Santo Grial. Durante una cena ve una extraña procesión en la que se muestran tres elementos: una lanza, ya ustedes sabrán a qué lanza se refiere, un grial y un plato. Estos tres objetos, así como el hecho de que Perceval no pregunte sobre su significado, están cargados de complejos simbolismos. La lanza representa, por supuesto, la lanza sagrada, aquella que fue clavada en el cuerpo de Cristo en la cruz. El grial, la copa donde se recogió la sangre de Cristo crucificado. Y el plato alude al que se utiliza para la Eucaristía. Por otra parte, el silencio de Perceval ante la procesión tendrá terribles consecuencias para el rey pescador y para sí mismo, como le explicará su prima al día siguiente. Perceval continúa sus andanzas y aventuras, algunas de ellas compartidas con Gawain, quien es el hijo de una de las hechiceras que sigue a Morgana con el rey Rotian. Son los personajes que están en este universo narrativo del mundo de la caballería del rey Arturo, ¿no? Morgana es una bruja malvada de hechicería negra, en cambio Merlín es un gran mago que cultiva el conocimiento y que de alguna manera sirve de consejero para el rey Arturo. Entonces todos estos personajes se van a acercar a los diferentes capítulos, a diferentes historias de este gran universo narrativo que empieza a escribir Chrétien de Troyes y que después continúan haciendo los grandes escritores hasta la modernidad. Como les digo, Perceval continúa aventuras, entre tanto, con Gawain, un caballero que es sobrino del rey Arturo y que cobra mucho protagonismo en la segunda mitad de esta novela, Perceval y la leyenda del Santo Grial. Perceval, como buen caballero, está idílicamente enamorado de la doncella Blancaflor.
lo que permite al autor recrearse en hermosos y poéticos pasajes que atestiguan la pasión del protagonista. Después de narrar algunas peripecias ocurridas con Gawain, Perceval encuentra a un ermitaño, quien le explica ciertas cosas sobre él y le confirma las palabras de su prima sobre su erróneo comportamiento en el castillo del Greal. Esta novela, Perceval y la leyenda del Greal, ha tenido varias adaptaciones dentro de la cultura cinematográfica de la leyenda artúrica. Eric Rohmer firmó una extraña y bella adaptación de la obra de Chatien de Troyes en el año 1978 y lo llamó Perceval y el Greal. Sigamos, explorando un poco la vida de este autor que le dio fuerza, que le dio gestión, cuerpo a la leyenda del Santo Grial. Y sus novelas más conocidas son Eric y Eneide, que es una especie, digamos, de primera forma de entregarse al mundo del lenguaje, del pensamiento artúrico, ¿no? Escrita por allá por el año 1176, y sería el primer romance, la primera novela donde el autor nos habla de una especie de testimonio de haber conocido al rey Arturo. La segunda se llama Cliges y no tiene una fecha definitiva, pero se supone que fue escrito o compuesto este especie de poema épico entre el año 1174 y 1176. El tercer libro de Chatien de Troyes será nada más y nada menos que Ivaín, el Caballero del León, y el cuarto libro, fundamental para la literatura de este mundo del rey Arturo, es Lancelot, el Caballero de la Carreta. Vamos a hacer una pequeña pausa, solo de 2 minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando sobre el Santo Grial. Esta épica del Santo Grial, tiene su comienzo, como comentaba en el segmento anterior, en las novelas de Chatien de Troyes. Pero serán, por supuesto, otros autores quienes crearán y desarrollarán de manera, como se conoce actualmente, la leyenda del gran Santo Grial, que nos ha traído tantas cosas maravillosas. El responsable, quizá, más antiguo después de Chatien de Troyes de esto, es Robert de Boron, como les digo, un poeta francés de los siglos XII y XIII, nacido en Boron. Él escribió en versos octosílabos los poemas Joseph de
Arimatea, que se refiere por supuesto a José de Arimatea, este personaje bíblico, y otro poema también en octosílabos llamado Merlín, por supuesto sobre el gran mago que relata la tradición artúrica. De este último, de Merlín, solo se consiguen actualmente unos fragmentos e interpretaciones posteriores en prosa. Se cree que los poemas eran parte de una obra 3 o 4 veces más grande que reseñaban las aventuras del rey Arturo y su relación con el Santo Grial. Posiblemente el tercero era un poema dedicado a Percival y el cuarto a la muerte del rey Arturo. Bueno, como les comento, también hay otro escritor que también es de esa época, Wolfram von Eschenbach, quien nació en Eschenbach posiblemente entre el año 1170 y falleciese en el año 1220. Fue caballero y poeta alemán, conocido como uno de los mayores poetas épicos de su tiempo, y también compuso algunos poemas líricos. Es considerado uno de los más importantes trovadores de Habsburg, y sus obras fueron muy apreciadas durante la Edad Media. Este escritor, Wolfram, escribió Historia del Sangreal, y en ambas historias, digamos, Joffre de Arimatea y la historia de Borón y la historia del Sangreal de Wolfram, son responsables de transformar el Grial de Chatien de Troyes en el Santo Grial. Será entonces Borón quien va a espiritualizar ese plato que apenas Chatien de Troyes nombra, y lo va a convertir en la copa de la última cena, la misma que, según sostenían las leyendas, José de Arimatea usó después para recoger la sangre de las heridas durante la crucifixión de Cristo. De Borón es también el primero en afirmar que José de Arimatea y su familia llevaron el Grial a partes no específicas de Bretaña. Entonces hay toda una simbología en esto, ¿no? José de Arimatea, ese hombre mencionado en la Biblia, desarrolla una ética para llevar el Grial a Britania, y después vamos a encontrar en la literatura, bueno, muchísimas versiones de esta importante pieza. Vamos a recapitular algunas, si les parece. A partir de Borón, los textos se concentran en dos historias diferentes. Por un lado, las relacionadas con la búsqueda del Santo Grial, emprendidas por caballeros del rey Arturo, y por otro lado, las que relatan la propia historia del Grial desde los tiempos de José de Arimatea. Son dos grandes sucesos épicos: la manera en la que el Santo Grial llega a Inglaterra y la manera en la que se busca el Santo Grial, bueno, para poder tener a esa reliquia. Las primeras, las de la búsqueda del Santo Grial, son las más antiguas y las que se relacionan con el mundo del rey Arturo. Bueno, la primera ya sabemos cuál es, Percival, ¿no? La obra del caballero que tiene ese encuentro con el Grial, y que está inspirada, por supuesto, en Chatien de Troyes, pero será Wolfram von Eschenbach quien escribirá una obra ya más dedicada a promover la idea del Grial, y la llamará así, Percival, y en el cual, bueno, se trabaja específicamente ese punto del encontrarse con el Santo Grial en ese castillo.
Tendrá 4 continuaciones a la obra inconclusa de Chatien de Troyes, escritas por diferentes autores años posteriores a la historia original de Percival y el Santo Grial, siguiendo el relato hasta la muerte de Percival, ahora el guardián del Grial, quien finalmente lo llevará consigo al cielo. Es lo que se plantean en las continuaciones que hicieron diferentes escritores en las obras de Chatien de Troyes. También está la obra llamada Percival de Dodot, nombre del propietario del manuscrito, que es probablemente una versión en prosa de la historia de Robert Barron. El poema inglés Peredur, generalmente incluido en los Mabinogion, que es una colección de historias en prosa procedentes de manuscritos medievales galeses y que se basa en parte en acontecimientos históricos de la Alta Edad Media. Bueno, este poema Peredur, inspirado en la obra de Chatien de Troyes, también incorpora elementos de la tradición precristiana, como el culto céltico del caldero. Después está la obra Perlesvaus o Lieshaus Libres de Grau, considerado el que más se aparta de las tradiciones arturianas, dando versiones diferentes a las adaptaciones sobre personajes en la historia. También se encuentra el libro Die Krone, la corona, poema alemán de Heinrich von der Turlin, en el cual es Gawain, antes que Percival, quien obtiene el Grial. El episodio de Lancelot, de la llamada Vulgata arturiana, se introduce a Galard como el héroe de la historia y se menciona, por supuesto, al Santo Grial. También hay un texto llamado Queste de Saint Graal, que también parte de la Vulgata asturiana. Esos son unos libros de Vulgata arturiana, son libros donde se habla de Lancelot y del Santo Grial, y son quizás una de las mayores fuentes de la historia del rey Arturo. Este libro, que es de Saint Graal, describe las aventuras de Galard hasta lograr obtener el Grial. Estas podrían ser, bueno, por supuesto, las fundamentales, las obras originarias de este tema del Santo Grial. Ahora, en la siguiente etapa, ¿no?, las segundas obras que empiezan a mencionar la historia de cómo llegó el Grial a Britania, bueno, está por supuesto las obras de Robert de Barón. Después está la historia del San Grial, que les acabo de comentar, que está en el libro que les acabo de comentar, en la Vulgata, inspirada en un episodio de Lancelot, que expande el texto de Robert Barón con nuevos detalles. Hay un libro, Joseph de Arimatea, un poema aliterado escrito en inglés hacia el año 1310, que describe las actividades de José de Arimatea después de la resurrección de Cristo y lo retrata como un apóstol, predicador y guardián del Grial. También hay un libro llamado Crónica o Antigüedades de la Iglesia de Glastonbury. El autor es John Synge, un monje local, en el que dice que el Grial y la tumba de José de Arimatea habían estado en dicha iglesia, en Glastonbury. Hay un libro titulado de Santo Joseph ab Arimatea, escrito por allá por el año 1430 por Fray John Grabger en Knockford. Hay otro libro titulado Historia del Santo Grial de Henry Lovelace, escrito hacia 1450. La primera traducción del inglés del cuento de la Vulgata francesa, Historia de Saint Grial. Aquí
el hijo de José de Arimatea, que se llama Josephus, es el protagonista, y el énfasis se pone en José de Arimatea y sus actividades de conversión en Britania. También, como de alguna manera en este texto se minimiza su conexión con el Santo Grial. En un texto titulado Crónica de John Harding, que se termina de escribir en el año 1465, vincula a Arturo con José de Arimatea, quien acredita la construcción de la mesa redonda original. Y en un destacado poema titulado Jerusalén, en prólogo al Milton de William Blake, escrito en 1808, evoca antiguas tradiciones que hacían de José, el tío de Jesús, y relata la venida de este en su niñez a Britania. Las novelas de este Santo Grial son por demás interesantes, ¿no? Podríamos dedicarnos unos momentos a hablar sobre el ciclo de historias de la Vulgata arturiana, pero los voy a dejar a ustedes a que los busquen. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son 2 minutos y ya volvemos para hablar sobre los mitos más contemporáneos de este Santo Grial. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en nuestro último segmento. Vamos a estar hablando un poco entonces sobre este mundo del Santo Grial, y cuando el Grial, por supuesto, se convierte en una especie de objeto ligado indiscutiblemente a la realidad, y la gente empieza a creer que existe, ¿no? El Grial es parte de la mitología cristiana medieval, por lo que parece que es inseparable de la idea de la fe y de la magia, pero también carece de referencias específicas en los textos bíblicos. No es nombrado en los textos bíblicos porque es una especie de invento en esa fe del mundo medieval. Diversos elementos han entrado en la formación del mito, entre ellos las leyendas monacales con su contenido alegórico y las referencias precristianas a recipientes mágicos como el cuerno de la abundancia, que ustedes podrán averiguar un poco sobre ese símbolo de la prosperidad del siglo V a.C., o los calderos de la tradición céltica. Por eso las brujas utilizan calderos, ¿no? Y utilizan los calderos para espacios de hechicería, y dicen que tienen los calderos mágicos, estas brujas. Autores posteriores identifican al Grial como un elemento cercano a la piedra filosofal de los alquimistas, las supuestas reliquias halladas por los templarios, o una alusión velada a la descendencia de Jesús. En su parte, estos investigadores se vinculan a las teorías de conspiración elaboradas con escasas referencias históricas. Peter Redgrove y Penélope Schulep, poéticamente, vieron en la imaginería del Grial un símbolo de la matriz femenina y del ciclo menstrual. El filósofo francés René Guénon identifica el Grial con el Sagrado Corazón de Jesús. Para la pérdida del Grial simboliza al hombre despojado del centro original de su propia culpa. Esto es, la pérdida del sentido de la eternidad, con lo que
se ve en lo sucesivo encerrado en una esfera temporal. La leyenda del Grial ha fascinado a numerosos personajes históricos. El medievalista alemán Otto Rahn fue el más conocido de ellos por su vinculación con el régimen nazi. En efecto, tras haber escrito un libro sobre el tema, Cruzada contra el Grial, tragedia del catarismo, donde vincula al Grial al movimiento cátaro, Rahn llamó la atención de Heinrich Himmler, jefe de la sociedad Ansbach, quien lo hizo ingresar a la SS. Disgustado con esta organización, Rahn renunció y posteriormente fue encontrado muerto. Oficialmente se calificó como suicidio. Este episodio ha dado pie a la creencia en una búsqueda secreta del Grial por la jerarquía nazi, siempre vinculada a temas ocultos y esotéricos. En algunos textos de la Baja Edad Media, el Santo Grial aparece transcrito como San Grel, lo que ha dado lugar a interpretaciones esotéricas, según las cuales el nombre derivaría en una supuesta forma de sang real, es decir, sangre real. Según los defensores de esta idea, que no es aceptada por los medievalistas, la mención de la sangre no se refiere a la de Cristo recogida en la copa, como sostienen unánimemente los textos, sino a unos supuestos descendientes. Tal hipótesis se desarrolla en el libro de Richard Lake y de Henry Lincoln, El Enigma Sagrado, utilizado como fuente por Dan Brown para el Código Da Vinci. En el Código Da Vinci sabrán, finalmente de alguna manera se descubre en esta película que el verdadero Santo Grial era María Magdalena embarazada de Jesucristo y llevada a escondidas por José de Arimatea para que no fuese asesinada por los romanos. El catedrático germanista de la Universidad de Salamanca, Feliciano Pérez Varaz, sostuvo que von Eschenbach habría codificado en su poema del Grial topónimos y antropónimos mediante unos complejos anagramas. De esta manera, este autor español concluye que la fuente primigenia de la leyenda del Grial sería un texto árabe de astronomía proveniente de la Escuela de Traductores de Toledo. El periodista Fernández Pausada postuló recientemente la identificación de los personajes de Percival con diversos objetos de la esfera celeste, siendo el Grial una referencia a la constelación Cráter. Algunos autores ligados al esoterismo han elaborado la teoría de la presencia templaria en Argentina, transportando el Santo Grial. Justifican estas interpretaciones pseudohistóricas, por supuesto, con unos supuestos versos del poema de Eschenbach. Sin embargo, los mismos no existen en el poema, son una interpretación moderna debida al profesor de Derecho Guillermo Alfredo Terrena. El investigador ocultista José Ignacio Carmona Sánchez, en su estudio histórico Toledo y la Mesa de Salomón, entre Escila y Carvidis, relaciona al Grial con el castillo de Montalbán y la iglesia de Santa María de Melque en Toledo. Especulaciones que vinculan sin pruebas históricas con la leyenda de la Mesa de Salomón y con traducciones cabalísticas. A partir del siglo XX y especialmente en el ámbito anglosajón se utiliza la expresión Grial o Santo Grial para designar cualquier tema que es objeto de una intensa búsqueda. Sin duda, en la Edad Media se vendieron muchísimas reliquias. Era un gran negocio decir que una iglesia o que un pueblo tenía una reliquia, y por eso hay diferentes apariciones del Santo Grial en ciudades. El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, en la antigua sala capitular, hoy capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, se conserva un cáliz que la tradición aragonesa identifica como el Santo Grial, traído de Roma a España gracias a San Lorenzo Mártir
diácono originario de Hispania, allá por el siglo III. También está el cáliz de Doña Urraca. Según Margarita Torres y José Miguel de Ortega del Río, este objeto, que se remonta al siglo XI en su forma actual, sería el auténtico grial donado por un califa fatimí en el año 1054 al emir Taifa Deina, quien la regaló a Fernando I el Magno, rey de León, tras la muerte de Bermudo III en la batalla de Tamarón. El cáliz de Doña Urraca se compone de 2 copas o cuernos de ónice de origen rumano, y según una nota periodística, a los investigadores siempre les llamó la atención que Urraca entregara a los orfebres algo que materialmente no tenía gran valor y además era un objeto de uso pagano. El Sacro Catino de Génova fue llevado tras la primera cruzada a Italia. Es un plato hexagonal verde que se creía de esmeralda, aunque es un cristal verde egipcio. Los genoveses en realidad nunca han sostenido que se trate del Santo Grial, sino una pieza de vajilla usada durante la Santa Cena. Los gallegos también tienen su grial. En Cebrero, es una aldea de Galicia, en el camino de Santiago. En ella existe un cáliz que posee una gran importancia religiosa. Ubicado en el monasterio de Santa María de Cebreiro, existe desde mediados del siglo IX, vinculado a un hospital que asistía a los viajeros. El cáliz en cuestión parece